Iglesia, en esta mañana, y le pido a los niños que guardemos respeto, silencio, y vamos a ver la palabra del Señor bajo el título ¿En dónde está enfocado tu corazón? Y esa es la idea, el objetivo, ese es el deseo, de que podamos comprender por la palabra del Señor en dónde es que nos estamos enfocando. Y aún ustedes, niños, que también puedan pensar en dónde es que ustedes van a enfocar sus pensamientos en la vida. Piensa en lo siguiente: ¿qué es todo aquello que buscas? ¿Qué es todo aquello que tú anhelas? ¿Qué es todo aquello que tu alma desea? Es todo aquello donde realmente está nuestro corazón. Y desde allí es donde vamos a partir con respecto a lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Porque en dónde está nuestro corazón, en todo aquello que realmente deseamos en nuestra vida. Y el Señor quiere hablar a nuestra vida en esta mañana, porque no siempre lo que nosotros anhelamos, lo que siempre deseamos, donde estamos poniendo nuestro corazón, es la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios tiene cosas más diferentes de las que nosotros pensamos. Recordemos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y los caminos del Señor en verdad son rectos. Y allí es donde el Señor quiere que nosotros enfoquemos nuestra mirada, enfoquemos nuestro corazón. Pero al día de hoy, en donde tenemos centrados nuestros pensamientos. Iglesia, por esa razón hablamos acerca de dónde está enfocado nuestro corazón. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida toma fuerza cuando nos enfocamos en todo aquello que buscamos con nuestro corazón. Cuando nosotros somos más determinantes, cuando nosotros somos más decididos, cuando hay algo que realmente nos llama la atención, es por lo que nos desvivimos. Es por lo que sacamos fuerzas de donde no las hay. Es porque hay algo radicado en nuestro corazón, por lo que día y noche pensamos en ello. ¿A qué es lo que más le estamos dedicando tiempo? Todo lo que tiene el primer lugar en nuestra vida. Y hay parámetros en nuestra vida que hay que empezar a entender que hay que romper delante de Dios. Hay cosas que no pueden robar el primer lugar a aquel que lo merece. Aquel que desea ese primer lugar en nuestra vida, no por causa de que Jesús lo necesite, sino porque Él quiere algo diferente en nuestra vida. Y para Dios poder obrar sus propósitos y su voluntad en nuestra vida, es necesario que Él tenga la preeminencia en nuestro corazón. Pero la realidad es que a lo que más le dedicamos ese tiempo es lo que tiene el primer lugar en nuestro corazón y no está dejando que el Señor Jesús obre conforme su voluntad. Cuando hablamos de en dónde está enfocado nuestro corazón, pensemos en la palabra pecado. Y pensemos por qué es que decimos que nos es difícil dejar el pecado, y la razón es porque el corazón está centrado en el pecado.
Y las cosas no podemos taparlas, sino que tenemos que llamar a lo que hay en nuestro corazón como lo que es pecado. Y el pecado es lo que quita o le quita el primer lugar al Señor Jesús de nuestro corazón. ¿Por qué se nos dificulta alejarnos del pecado? ¿Por qué se nos dificulta alejarnos de todo aquello que nos trae sufrimiento? Es porque de una u otra forma deseamos lo que estamos haciendo. Estamos dándole cada día más cabida a ese placer que anhelamos con fuerza y es lo que desplaza la voluntad de Dios de nuestra vida. A eso es lo que tenemos que prestarle atención. ¿Cuál es el pecado que está allí en nuestro corazón? Que estamos abrazando, que estamos coqueteando con el pecado, que estamos anhelando cuando el Señor quiere algo diferente en nuestra vida. El pecado roba nuestro tiempo. El pecado desplaza los pensamientos acerca de Dios. El pecado desplaza nuestra atención acerca de lo que Dios quiere para nosotros. El pecado nos desenfoca de la voluntad de Dios. Podemos anhelar las cosas de Dios. Podemos quizás desearlas, pero si no somos determinantes en pelear contra el pecado que está en nuestro corazón y que no deja que Jesucristo tome la rienda de nuestra vida, va a ser difícil que Dios pueda operar según su voluntad en nuestras vidas. Tenemos que entender eso, iglesia. Tenemos que luchar por dejar el pecado a un lado. Tenemos que luchar por alejarnos de aquello que creemos que es bueno, que es delicioso, pero que nos está matando espiritualmente. Eva quizás nunca pensó que lo que Dios le estaba diciendo era realmente verdad. Y quizás Adán, cuando se dejó aún seducir por su esposa, tampoco quizás dimensionó la magnitud de lo que era desobedecer a Dios. Jugaron con el pecado. Dejaron que el pecado tomara el lugar en el corazón de ellos y eso le provocó la muerte espiritual en su vida, alejarse de Dios y luego morir físicamente. Iglesia, porque si Dios nos dice no al pecado, es no al pecado. Ni siquiera tenemos que entrar a contender con el Señor y decirle: Señor, pero si es que me gusta. Señor, pero si es que lo deseo. Si creemos en Dios, si Dios nos dice no al pecado, no a lo que yo aborrezco, iglesia, Dios simplemente espera de nosotros es que obedezcamos. Porque ¿cómo vamos a recibir las cosas, las bendiciones de Dios? ¿Cómo vamos a estar en la presencia del Padre si no le damos el primer lugar al Hijo de Dios? Iglesia, entonces, si lo que hay en el centro de nuestro corazón no es la santidad de Dios, entonces lo es el pecado. Y es allí donde tenemos que examinarnos a sí mismos. Tenemos que mirar hacia nosotros. Tenemos que mirar toda nuestra vida, nuestro caminar. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿De qué estamos llenos en nuestra vida? Porque en el mundo en el que estamos y en los planes que Dios desea para nosotros, Dios nos admite dos cosas en nuestro corazón.
Dios quiere un diseño para nosotros. Dios solo quiere una cosa para nosotros, y es la santidad. Y es que nos alejemos del pecado. Y es que Dios sea todo en todos nosotros. Ese es el deseo de papá. Jesús dijo en Mateo, en el capítulo 6, versículo 21, lo siguiente: porque en donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuánta verdad tiene el Hijo de Dios en esa palabra? Y creo que todos podemos entender, sin lugar a duda, lo que Jesús está diciendo. En donde está lo que nosotros más deseamos, allí va a estar nuestro corazón. Allí vamos a estar esclavizados seguramente. Vamos a estar de cabeza en ello. Vamos a estar entregados, dedicados. No vamos a dejar que nada nos estorbe, porque está allí lo que nos deslumbra. Está allí lo que nos llama la atención. Iglesia, y la verdad es que nuestro corazón solo puede inclinarse hacia dos lugares: el reino de Dios o el reino de las tinieblas. En Dios no hay términos medios. Dios lo exige todo. ¿Y sabe por qué lo exige todo? Porque Él lo dio todo. Su palabra dice que Él no da su espíritu por medida. Dios se complace en dárnoslo todo a nosotros. Por eso Él desea que nosotros también nos entreguemos completamente a Él, que podamos ser uno con Dios. Ese es el anhelo de papá. Y allí es donde debemos de apuntar. Es a donde debemos de enfocar nuestra mirada, nuestro corazón. Es lo que realmente debemos de anhelar, es lo que realmente debemos de desear en nuestra vida. Iglesia, partiendo de esta afirmación de Jesucristo y acerca de dónde está nuestro corazón, es porque allí está nuestro tesoro. Pensemos en las siguientes cosas. Hay tesoros en el cielo, y vamos a leer en Mateo capítulo 6. Gloria sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 19. ¿Ya están allí? Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a ver cómo el Señor nos habla a través de esta palabra, y en dónde es que estamos enfocando nuestro corazón. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Iglesia, en todo esto que estamos aprendiendo, mira lo que el Señor nos está diciendo. ¿En dónde estamos haciendo tesoros? ¿En dónde realmente estamos poniendo nuestra mirada?
que evita que el poder de Dios sea manifestado en nuestra vida y que no veamos la gloria de Dios. ¿A qué le estamos invirtiendo tanto tiempo que no es la voluntad de Dios? Que no es el plan de Dios, que no es el deseo de Dios. En donde le estamos invirtiendo esfuerzo, que no es el agrado de papá. En donde estamos haciendo tesoros que no es conforme a la voluntad de Dios. Que a la larga son tesoros que se van a perder. Tesoros que se van a quedar. Tesoros que a la final pueden dañar nuestro corazón y destruir nuestra vida. Y el Señor lo primero que está diciendo: no os hagáis tesoros aquí en la tierra. Porque parece que ese es el anhelo del mundo entero, crecer en esta tierra. Edifican como si quisieran quedarse acá. Pero no es el plan de Dios. No es lo que Dios desea para aquellos que confían en Él. No es lo que Dios desea para muchas personas allá afuera. Iglesia, porque el ser humano, ¿por qué al ser humano le es difícil alumbrar a otros? Y vamos a ver esa otra realidad. ¿Por qué al ser humano le es difícil alumbrar a otros con su vida? Porque toda su vida está afectada por la oscuridad, porque muchas personas dejan de alumbrar a otros con su vida porque descuidaron la luz de Dios en ellos. Y esto lo podemos apreciar en el versículo 22. Dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas más serán las mismas tinieblas? Y pensemos en esa realidad. ¿Por qué dejamos de alumbrar a otros? ¿Por qué dejamos de pensar en los demás? Porque dejamos de desenfocarnos. Y la poca luz que tenemos, dejamos que se apague en nuestra vida. Y empezamos a absorbernos en sí mismo, a enfocarnos en sí mismo, que dejamos de alumbrar al resto de las demás personas. Y el Señor lo que está diciendo: si en nosotros hay oscuridad, ¿cómo vamos a alumbrar? ¿Cómo vamos a dar lo que no tenemos? Si nuestra vida está llena de oscuridad, es lo que vamos a sembrar. Pero si estamos llenos de la luz de Dios, es lo que las personas van a poder mirar de nosotros. Y es lo que vamos a poder dar. Iglesia, hagamos un paréntesis. ¿Por qué de la noche a la mañana dejamos de amar a nuestra pareja? ¿Será porque nos desenfocamos de ella? ¿Será que la razón por la que dejamos de cuidar nuestro matrimonio? Porque nos desenfocamos en otra cosa, de lo cual Dios nos manda a cuidar nuestra relación. Dejamos de atender a nuestra pareja. Dejamos de cuidar a nuestra pareja, de expresarle cosas. Iglesia, ¿de qué nos estamos llenando a sí mismo que nos impide ver con nuestros ojos?
que nos lleva a desconectarnos de algo tan preciado como es un matrimonio. Gloria a Dios. ¿Por qué dejamos de honrar a nuestros padres? ¿Por qué nos desenfocamos de ellos? Porque muchas veces como hijos nos llenamos de avaricia, nos llenamos de malos deseos. Pensamos que nuestros papás ya no necesitan de nosotros. Pensamos que ya como tenemos una vida hecha, entonces ellos deben de estar a un lado. Pero cuando Dios dijo, deja a tu padre y a tu madre, Él no dijo, abandónalos a su suerte, sino que empezamos a enfocarnos en nuestras propias necesidades, que nos olvidamos de que papá y mamá, ellos también necesitan y que un día ellos nos levantaron. Iglesia, todas esas tinieblas que permitimos que vengan a nuestra vida es lo que hace que dejemos de honrar a nuestro padre o dejemos de amar a nuestra pareja, pero también entendamos y pensemos por qué descuidamos a nuestros hijos. Porque dejamos de enfocarnos en la necesidad de ellos y ponemos nuestra mirada en otras cosas y creemos que los niños pueden valerse por sí mismos cuando es responsabilidad de nosotros. Es responsabilidad de nosotros como papá. Es la responsabilidad que Dios nos ha delegado a nosotros. No es tan sencillo como que ellos simplemente cojan malas mañas y pensar es que ellos tomaron la decisión. Es que ¿dónde nosotros estamos cuando nuestros hijos nos necesitan? ¿Dónde estamos, iglesia? Tenemos que pensar, tenemos que reflexionar en esas cosas. ¿Dónde estamos nosotros en medio de la sociedad que necesita una iglesia que clame, que ore? ¿Por qué el mundo está como está? Porque ya nos estamos volviendo a sí mismo y no nos está importando lo que pase con el mundo. No nos está importando lo que pase con el vecino de lado. Nos estamos desenfocando. Porque el mundo está cada vez más dañado, corrompido. Y las tinieblas abundan por el mundo en que hoy vivimos. Desgraciadamente, se está viviendo para sí mismo. Y el mundo en el que hoy vivimos, a muchos no les importa para nada. Hoy en día no se da nada pasar por encima de quien se tenga que pasar, tan solo por lograr sus propios objetivos. Y hoy la iglesia también está desenfocada en el propósito de Dios. Por eso mucha gente ya no quiere creer. Porque aún la misma iglesia, desgraciadamente, cuando no es el propósito de Dios, está pasando por encima de los planes de Dios y está desatendiendo la necesidad de predicar el evangelio del Señor. ¿Cómo vamos a darle al mundo lo que no tenemos? Si nos estamos enfocando en otras cosas, quiere decir que estamos sacando al Señor de nuestra vida lentamente y estamos dejando que las cosas del mundo sean las que tomen más fuerza en nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle frente a nuestro matrimonio, a nuestro padre, a nuestros hijos y a la sociedad que nos espera que vayamos en nombre de Jesús? Como iglesia. ¿Por qué todo este resultado, iglesia? Porque el hombre se
ha alejado de Dios. Y se sigue alejando de Jesucristo. Se sigue alejando de la fuente de luz, de vida, de verdad y de salvación. El mundo está así por ello. Porque ya no quieren creerle a Jesús, ya no quieren creer a su palabra, no quieren entender el mensaje de la cruz. Pero cuando vienen las crisis, cuando vienen los problemas, allí es donde quieren buscar del Señor. Iglesia, pero las cosas no funcionan así delante de Dios. Toda nuestra atención debe estar enfocada en nuestro Salvador. Por eso el mundo está en ruina. Por eso el mundo está en guerra. Por eso el mundo está en desastre. Por eso el mundo cada día está más caído moralmente. Porque la gente ya no tiene temor por Dios, no tiene temor por la palabra del Señor. Cada quien vive como se le da la gana. Gloria a Dios. Porque la gente no quiere someterse al gobierno de Dios. Y mientras el mundo no se someta al gobierno de Dios, las cosas no van a ser diferentes. No van a cambiar. Mientras el mundo no se rinda a los pies de Jesucristo y pueda decirle: Señor, es verdad, separado de ti, nada puedo hacer. Hasta que no se reconozca esa necesidad, no reconozcamos nuestra necesidad cada día de Dios, nos va a ser difícil cambiar la situación. Iglesia, miremos esta realidad. Miremos en el libro de Oseas. Libro de Oseas, capítulo 11. Dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Iglesia, con hilos de amor, cuerdas de amor, el Señor trae a las personas, las trae a su presencia. Pero como las personas están enfocadas en su propio deseo, se alejan del Señor. Cuanto más los traía, ellos más buscaban el pecado. Cuanto más los traía, ellos querían revolcarse en la miseria del mundo. Iglesia, no vamos a poder comprender el amor de Dios hasta que verdaderamente no hagamos un alto en nuestra vida y nos rindamos verdaderamente delante del Señor. Porque cuanto más Él nos llama, nuestra terquedad y el creer que todas no las sabemos nos lleva a alejarnos del Señor.
y a invertirle tiempo en lo que no sacia, a invertirle tiempo a lo que tarde que temprano nos va a matar. Y el Señor sigue diciendo, cuanto más te atraía, más te alejabas. Y es lo que el pueblo de Israel hacía. Cuanto más Dios peleaba por ellos, cuanto más Dios lo levantaba, ellos iban y se revolcaban con otras naciones, con otros ídolos. Iglesia. Y hoy en día, desgraciadamente, la iglesia está en esa situación. Dios los está atrayendo, Dios los está llamando, pero se están enfocando en otras cosas. Están pensando en sus planes, en sus proyectos, pero no están dejando que Dios sea que ordene su vida. No dejan que Dios ordene su pensamiento, sino que están viviendo acorde a lo que creen y piensan de sí mismos. Y sobre todo eso, quieren que Dios bendiga sus planes sin contar realmente con Él. Y así no funcionan las cosas con el Señor. Dios nos atrae para cambiarnos. Dios nos atrae para transformarnos. Dios nos atrae para que vivamos en su presencia. Iglesia, el hijo pródigo lo tenía todo. Él se servía de todo en la casa del Padre. Iglesia, pero aunque suene fuerte, la mirada del hijo pródigo estaba puesta en los amigos, estaba puesta en la rumba y estaba puesta en prostitutas. Estaba puesta en disfrutar la vida como bien se le viniera en gana. Iglesia, pero después, ¿dónde estaban los amigos? ¿Dónde estaba la fiesta? ¿Dónde estaba la rumba? ¿Dónde estaba todo aquello que él creía que era lo bueno de la vida? Lo último que le quedó fue mirar hacia la comida de los cerdos y pensar en comerla. Pero gracias a Dios, que Dios es misericordioso. Y así le pasa a muchas personas. Lo tienen todo en casa. Lo tienen todo en la casa de papá. Lo tienen todo en la casa de sus padres terrenales. Pero por las malas amistades se dejan arrastrar hacia lo que no edifica, hacia lo que no ayuda. Y luego cuando se encuentran en el fango, todo el mundo se va, todo el mundo se aleja. Pero eso pasa porque ponemos nuestro foco, nuestra mirada en lo que no es la voluntad de Dios. Iglesia, ¿cuándo empieza el mayor desenfoque en nuestra vida? Cuando creemos que podemos servir a dos señores. Santo es el Señor. Allí, en el versículo 24, Jesús dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Iglesia, al final vamos a notar que todo esto que Jesús está enseñando va en línea. Todo esto está en el capítulo 6. Pero ¿cuándo empieza nuestro desenfoque? Porque llegamos a ese punto de pensar y creer que podemos tener un pie afuera en el mundo y un pie dentro de la iglesia. Creemos que podemos servir al enemigo y servir a Dios. Y ese es el despropósito.
Allí no podemos llegar, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios lo que está diciendo, ¿le servimos a Él o le servimos al mundo? ¿Somos fríos o somos calientes? Pero tibios no. ¿Tomamos la determinación de servirle a Él o tomamos la determinación entonces de hacernos a un costado? Porque cuando somos tibios hay un mayor problema para nuestra vida. Iglesia, no podemos servir a dos señores, porque vamos a terminar amando más a uno que al otro. Por eso muchas personas buscan menos a Dios, porque se sienten más cómodos con ese otro Señor. Dejan de buscar a Jesús, porque están más cómodos con el que aparentemente le puede ofrecer más cosas. Ayer que subíamos a la casa, hacíamos una parada y mirábamos una pareja, no era una joven, aunque ellos son pentecostales, pero ahí hay engaño del Señor. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando nosotros nos veíamos a ellos sirviéndoles al Señor, aparentemente su vida estaba desastrosa y uno los veía a ellos y realmente se veía que pasaban necesidad. Y buscaban la forma, trabajaban una cosa y la otra, pero no se les daba aparentemente. Con el tiempo, la mayoría de los hijos de estos señores que también, la verdad no sé si seguirán siendo pastores, pero se descarriaron. Y ahora tú los ves y usted dice, no es nada comparable a lo que ellos vivían, las necesidades. Se enfocaron en las cosas del mundo y el mundo les está dando tantas cosas que quizás ellos ahora no sienten la necesidad de Dios. Quizás. Y quizás esa realidad puede llevarnos a pensar que es mejor servir a las cosas del mundo que a Dios. Esa realidad lleva a pensar a muchos a decir, cuando yo estaba sirviéndole al Señor, me iba de la peor manera, pero ahora que estoy en el mundo, las cosas fluyen. Pero ahí es donde está la mentira del enemigo, ahí es donde está el engaño del enemigo, porque ¿de qué te sirve, iglesia, ganar el mundo entero y perderte en el infierno? Pero ellos, siendo cristianos, saben el papel que están jugando, que el mundo tiene un costo y es muy alto, un costo muy alto. Y esa es la mentira del enemigo. Iglesia, por tanto, no podemos servir a dos señores, porque vamos a amar más a uno y a menospreciar al otro. Y muchos han llegado a ese punto de menospreciar al Señor, porque sencillamente el Señor no contesta sus oraciones egoístas o oraciones que no traen consigo una necesidad en sí misma. Por eso llegan al punto de alejarse del Señor. Pero Dios no está para cumplir caprichos personales. Iglesia, ¿qué nos lleva a pretender que podemos servir a dos señores? El afán y la ansiedad. Dice en el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granos, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellas. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Iglesia, cuando miramos aún esta realidad sobre el afán y la ansiedad, de lo que Jesús está diciendo, es lo que lleva a las personas a alejarse de Él. Porque se enfocan tanto en las cosas que necesitan aparentemente en este mundo, que terminan dando un pie a un costado. Se llenan tanto de afán, o nos llenamos tanto de afán, nos llenamos tanto de ansiedad, que esas cosas, el querer suplir para nuestro hogar, el querer suplir para nuestros hijos, para nuestros padres, nos lleva a alejarnos de lo que realmente Dios quiere. Y Dios lo que está diciendo es: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Por eso es que nos desenfocamos de Dios. Porque cuando creemos que Dios no nos sirve, buscamos el mundo, buscamos que el mundo nos dé lo que creemos que Dios no nos puede dar. Pero es que Dios pudiera darnos todas esas cosas, pero perdernos, seguir vacíos, seguir sintiéndonos miserables. El mundo da esas cosas y el mundo llega a ese resultado. Entonces el Señor dice: ¿para qué le voy a dar eso? Si mire cómo termina. Terminan iguales. El Señor quiere dar cosas que realmente duren para siempre, que traiga gozo, que traiga paz, que nos sintamos seguros con lo que Él nos da. Pero el mundo corre de un lado para otro, buscando saciar sus necesidades, sin contar en Dios. Se desenfocan de Dios, y cuando viene la crisis, la calamidad, buscan a Dios. Iglesia, primeramente el reino de Dios, primeramente a Jesús. Lo que Él no te supla, nadie te lo va a suplir. Lo que Jesús no te dé, nadie te lo va a dar. Si Jesús no nos llena, nadie nos va a llenar. Si Él no nos levanta, nadie lo va a hacer. Iglesia, el enemigo sabe dar, pero para destruir. Su misión es arrastrarse la mayor cantidad de gente a su propio destino. Por eso Él le ofreció a Jesucristo todos los reinos. Le ofreció darle pan. Le ofreció darle integridad, salud, protección. ¿Pero a costo de qué? De que el Hijo de Dios se saliera del propósito del Padre.
Y si el Hijo de Dios, entre comillas, hubiera sido seducido, ¿qué sería de nosotros? Pero gloria a Dios el Padre, por Jesucristo su Hijo, que no hubo en él ni una pizca de duda y de inmediatamente reprendió al enemigo. Porque el Hijo de Dios sabía dónde estaba realmente su riqueza, en el Padre. Y nosotros también debemos de entender dónde está nuestra riqueza, en dónde debemos de enfocarnos. El enemigo vendrá a mostrarnos los reinos del mundo. El enemigo vendrá a mostrarnos riqueza, fama, gloria. Vendrá a darnos pan, vendrá a darnos seguridad, entre comillas, pero ¿a costa de qué? Si hay un propósito en tu vida, ese propósito se va a ir a la basura. Y eso es lo que Él quiere. Y eso es lo que muchos no han entendido. Y es por lo que muchos se han desviado. Iglesia, piensa en lo siguiente para concluir. Si eres cristiano de años, piensa en lo siguiente. No pretendas querer volver a hacer tesoros en la tierra. No pretendas volver a poner la mirada en cosas terrenales. No es el propósito de Dios. No dejes que la luz que hay en ti se apague. No pienses que puedes servir a dos señores. Ya eso es algo que está claro. Ya eso es algo que sabemos. Cuidado de dejar que la afán y la ansiedad nos lleve a hacer las tres cosas anteriores. Pero si llevas poco tiempo en el cristianismo, días, piensa también en lo siguiente. No vale la pena que dediques tu vida a hacer tesoros aquí en la tierra. Es más grande lo que Dios tiene para ti. Pídele a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo que derrame en tu vida la luz del Espíritu Santo, con la cual puedas sacar toda esa oscuridad en tu vida y así alumbrar a otros. En ningún momento de tu vida pienses que podrás servir a dos señores al mismo tiempo. Y pídele sabiduría a Dios para que sepas manejar la ansiedad y el afán. Iglesia, ¿qué tal si nos ponemos en pie? Santo es tu nombre, Jesús. Estar allí, si cerramos por un momento nuestros ojos, le damos gracias a Dios. En la medida como esta palabra haya hablado a tu vida, haya hablado a tu corazón, dile: Señor, ayúdame. No sé cuál sea la realidad de tu vida en esta mañana. Iglesia, yo mismo muchas veces suelo sentirme desenfocado, pero nunca con mi mirada lejos de Dios. Muchas veces van a haber cosas que no entendemos, que no hay claridad en nuestra vida. Pero eso no nos debe llevar a alejarnos del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. Y no sé cuál es la realidad que estés viviendo. No sé dónde esté tu pensamiento, tu corazón en esta hora. Solo déjame decirte que el Señor quiere que te enfoques en Él.
En la medida que te abandones en el Señor Jesús, Él va a obrar en tu vida de acuerdo, no a tu voluntad, sino de acuerdo a su voluntad, que es buena, que es perfecta y que es agradable. Piensa en lo siguiente, iglesia. El enemigo va a venir a querer sacarte del camino. Va a querer venirte a ponerte en momentos de ansiedad, de crisis, de dificultad, para que desconfíes de la providencia de Dios y te desenfoques de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero escucha, no es tiempo de dar un paso al costado, no es tiempo de alejarte del Señor, es tiempo de acercarse, es tiempo de que la luz de Cristo alumbre más a través de nuestra vida. Es tiempo, iglesia. No pienses en hacer tesoros en esta tierra. No pienses, iglesia. Iglesia, si te sientes desenfocado en esta hora, si sientes que tu corazón está en otra parte, pide la ayuda del cielo, pide la ayuda de Dios. Porque Él responderá de acuerdo a su voluntad, su infinita sabiduría. Padre, tú eres grande y maravilloso. Padre, tú eres grande y maravilloso, Dios todopoderoso. Padre mío, guarda, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Padre, por aquellos que puedan estar atravesando, por aquella situación, Señor, que les pueda estar llevando, Señor, a desenfocarse, Señor, de tus planes, de tu propósito, Rey de los cielos. Padre mío, en el nombre de Jesús, toma el control de esa situación. Solo tú puedes ayudarnos, Señor. Solo tú puedes, Señor, ayudarnos, Padre mío. Padre mío, a ti sea toda la gloria. Padre mío, a ti sea la honra. Iglesia, habla con papá. Pídele la ayuda de Dios. Pídele la ayuda, papá. Tú no caminas solo. Tú no caminas solo. Tú no caminas solo. Los problemas van a venir a asediarte. Van a venir a confundirte. Van a venir a estresarte. Tantas cosas. Pero mientras tú no te desenfoques de Jesús, mientras tengas la mirada puesta en el Rey, mi Dios pues suplirá todo lo que hace falta. Padre mío, a ti sea toda la gloria. Padre mío, a ti sea toda la alabanza, la adoración. Padre, que esa palabra, Señor, penetre en lo más profundo del corazón de mis hermanos, Señor, de mis hermanas. Padre, bendíceles con tu presencia, Señor. Padre, suple la necesidad que hay en ellos, Señor, esa necesidad que tú sabes, Señor, en tu infinita sabiduría y conocimiento, Rey. Padre, fortaléceles, Señor. Derriba, Señor, en su mente toda barrera, Señor, obstáculo, Señor, que les impida creer en lo que tú vas a hacer, Señor, en lo que tú puedes hacer, Dios Todopoderoso. Padre mío, a ti sea toda la gloria por siempre, para siempre.
Ahora que vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia, Señor, llévanos en bien, Señor, a nuestros hogares. Y no permita, Señor, que nuestro pie tropiece en piedra y que la semilla que tú has sembrado, el enemigo, no la robe, Dios Todopoderoso. Padre, mío, en la compañía de millares de ángeles, Señor, salimos de este lugar hacia nuestros hogares. Señor, bendice a nuestra familia. Señor, aquellos que quedaron en casa, Señor, bendíceles también en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, dale un fuerte aplauso al Señor. Pueden despedirse ahí los unos a los otros.